presentamos el único banco donde las cajas de ahorro guardan semillas y los plazos fijos producen flores. En el banco base lo que conservamos principalmente son semillas, por ejemplo de maíz, de papa, de poroto, de trigo, de girasol, de forrajeras tanto templadas como subtropicales. Guadalupe es salteña y desde hace 2 años vive en la provincia de Buenos Aires. Hoy es la responsable del banco base de germoplasma del INTA, que protege los recursos vegetales del país frente a los riesgos de extinción. En este banco se conservan a largo plazo duplicados de las colecciones de semillas de otros bancos similares llamados activos. Los bancos activos están distribuidos en el país y cada banco tiene un mandato de un cultivo que es característico de esa región. Por ejemplo, el Banco de Salta tiene poroto, tiene aromáticas nativas y tabaco. En el caso, por ejemplo, de Pergamino, nosotros recibimos materiales de maíz y de forrajeras templadas. Banco base de germoplasma, conservación de semillas, colección, conserva 68.000 muestras de especies vegetales cultivadas y silvestres. Bancos activos en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Chaco, Mendoza, Salta y Río Negro. Modo de conservación, secado y congelamiento. Para prolongar la vida de las semillas, lo que se necesita es que las semillas estén secas, es decir, que su contenido de humedad esté entre valores entre el 3 y el 7% aproximadamente. Y esto lo hacemos colocando las semillas en cámaras de secado. Todos los días, Guadalupe y su equipo reciben muestras de semillas y las procesan para poder conservarlas. Una vez que se secan las semillas, lo que hacemos es guardarlas a bajas temperaturas, que es las temperaturas que nosotros tenemos en el banco base son de menos 20 grados centígrados. Por alguna situación el banco activo pierde sus colecciones, ellos tienen un resguardo en este banco y nosotros somos los encargados de enviarles ese material que por cualquier situación lo han perdido, o sea, porque por cuestiones climáticas no pudieron regenerar el material o lo perdieron o necesitan material para intercambiar con investigadores o con mejoradores, esos nos piden a nosotros que tenemos su duplicado y nosotros le enviamos el material. Esta red de bancos de semillas también ayuda a recuperar cultivos perdidos. Hay un caso, que es el caso de, por ejemplo, en Catamarca, de una comunidad local que había perdido una variedad en el tiempo y como en el banco activo de Pergamino es el que conserva maíz, fue quien le dio muestras de ese material y lo pudieron volver a reintroducir en su comunidad. Para mí personalmente es primero una gran felicidad trabajar en un banco de germoplasma, primero porque tuve la oportunidad de trabajar en otros bancos internacionales y ver lo importante que es ante lo que se viene, digamos, es decir, por ejemplo, el avance de la frontera agropecuaria, la fragmentación del hábitat, el cambio climático y lo que eso tiene, lo que eso implica para las especies, el hecho de poder conservar esas especies que quizás hoy en día no tienen un uso actual, pero sí pueden tener un uso potencial, para mí es muy importante. Vamos a hablar ahora en Científicos Industria Argentina con el doctor Matías Saldarriaga. Matías, estudiar el universo parece una cosa tan infinita quizás como el propio universo. Vos cuando te levantás a la mañana, ¿cuáles son los problemas que pensás? ¿Qué ocupa tu tiempo? En general, uno se ocupa del tiempo de problemas bien concretos, ¿no? Estábamos tratando de resolver alguna ecuación, encontrar las predicciones para un determinado experimento y uno me levanto a la mañana pensando en cosas particulares, en por qué no me sale ese cálculo, qué es lo que debe estar mal, ese tipo de cosas. Ahora, cuando vos me decís una ecuación tratando de encontrarle la solución a una ecuación que describe qué. Y depende, ahora estoy pensando mucho en los orígenes del universo, las cosas que pasaron, las primeras fracciones chiquitísimas de la historia del universo, y esas ecuaciones estos días en general tienen que ver con las diferencias en la temperatura del universo en un tiempo muy
muy al principio, tratando de encontrar las propiedades de esas temperatura, cuántos lugares calientes debía haber, cuántos lugares fríos, cuán calientes los lugares calientes, cuán fríos los lugares fríos. ¿Estamos hablando de trillonésimas de segundo después del Big Bang? Sí, muy pequeño, muy pequeño, muy cercano al momento. Big Bang. De hecho, uno siempre habla de la teoría del Big Bang, ¿no? Y que ha sido tan exitosa en explicar muchas cosas de nuestro universo. El otro día escuché o leí algo que había escrito Alan Guth, un físico que está en el Massachusetts Institute of Technology, y él dijo que esa teoría del Big Bang en realidad es la teoría de lo que pasó después del Big Bang. Es como si hubo una explosión, qué es lo que pasa a raíz después de que hubo esa explosión. Pero no es la teoría de la explosión, de la explosión de lo que pasó, sino lo que vino después. Lo que vino después hoy lo entendemos bastante bien, ¿eh? Y lo que queremos hacer ahora es tratar de ver si podemos saber algo más del principio de esa explosión. Ahora, ¿no estamos tratando de saber por qué se produjo la explosión? Y la pregunta ¿por qué? Es una pregunta un poco cargada, ¿no? Tal vez estamos tratando de saber cómo se produjo esa explosión. Porque ¿por qué? Parece querer decir que hay una razón para las cosas. Bueno, no, tenés razón. Y no estaría mal preguntárselo. Porque si yo fuera un niño, sí, podría preguntarme, te voy a hacer una pregunta, digamos, que me hacen a mí en tanto que matemático, y yo la puedo contestar desde la matemática. ¿Empieza el tiempo con el Big Bang? En realidad no lo sabemos. Como siempre vamos entendiendo momentos antes en el tiempo, tal vez haya un momento en que el concepto del tiempo no tenga sentido. No tenía sentido planteárselo. Ni siquiera tenía sentido planteárselo, ni siquiera estaba diferenciado el espacio y el tiempo. Pero tampoco en realidad sabemos si fue así. Es de las cosas que nos planteamos, pero es posible, conocemos por ejemplo ejemplos de cosas que podrían haber pasado en el principio del universo, de ese Big Bang, que no necesitan que no hubiera tiempo. Se pueden ser descritas en la manera usual de la física con las 3 dimensiones y el tiempo. Esas teorías que inventó este hombre Alan Guth, entre otros, son de ese tipo, son generalizaciones de la física que ya conocemos, sin necesidad de grandes revoluciones, y que aplicadas al principio del universo nos podrían explicar cómo es que llegó a estar de la manera que lo observamos al principio. Ahora, desde tu lugar, digamos, por ejemplo, mientras existe el CERN, digamos, se pone en funcionamiento, anda la búsqueda del bosón de Higgs, eventualmente lo encontrará, esperemos que sí, porque si no habrá que inventar una nueva física que explique, pero eso no parece ser una preocupación de ustedes o tuya. ¿Está reservada para otros físicos o cómo hay que mirarlo eso? No trabajo tanto en esas cosas. Sí tienen que ver con cosas de las que yo hago. Una de las cosas interesantes sobre el universo y la expansión del universo es que cuando uno mira para atrás en el tiempo, la temperatura era más alta. Así que eso quiere decir que la energía con la que chocaban las partículas era cada vez mayor. Así que para entender la física de lo que pasaba se necesita, en el laboratorio, se necesita crear partículas cada vez con mayor energía y hacerlas chocar. Y en ese sentido el CERN nos ayuda porque va a batir el récord de la energía batió el récord de la energía que pudimos generar en el laboratorio, entonces va a empezar a probar las leyes de la física en un régimen que todavía no lo sabemos. Pero el principio del universo, cuando creemos que la temperatura era tan alta que necesitaríamos hacer un acelerador miles de millones de veces más poderoso que el LHC. O sea, por más que tengan un gran éxito, es muy posible que para muchas de las preguntas que a mí me están interesando estos días no nos den la respuesta. O sea, para algunos físicos las velocidades y las energías que pueda alcanzar el CERN les sirvan para contestar, por ejemplo, la pregunta sobre el bosón de Higgs. Exacto. Pero para los intereses que ustedes tienen, tanto que cosmólogos o estudiantes o estudiosos del universo, posiblemente eso no les alcance. Eso no nos alcanza. Sí nos alcanza en lo siguiente. Una de las cosas que descubrimos y ahora la sabemos con muchísima precisión después de los últimos 10 o 20 años es que el universo está lleno de esta materia oscura. Y creemos que esta es una partícula parecida a otras partículas que ya descubrimos en el laboratorio, pero es una que todavía nunca pudimos crear. Y los candidatos más razonables para quiénes son esas partículas son tales que se pueden crear en el LHC. Así que una de las cosas que esperamos que el LHC pueda descubrir en los próximos años es qué partícula es la materia oscura y qué propiedades tiene. En ese sentido sí es importante. Sí es importante. Hacemos una pausa con el doctor Matías Saldarriaga. Inmediatamente después volvemos aquí a Científicos Industria Argentina. Cuando volvamos, ¿qué es la materia oscura que inunda el universo? Seguimos conversando con el doctor Matías Saldarriaga y nos vamos al Zoo de Buenos Aires, donde los chicos aprenden el oficio de cuidador de animales. Ya volvemos.